Hola chicos, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, fíjate bien, hoy vamos a recordar un tema que ya hemos estado viendo anteriormente, incluso creo que ya lo vimos en 2 ocasiones, te grabé algunos videos. Sin embargo, en el libro de español, bueno, pues nos vuelven a retomar este contenido. ¿Qué son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas? ¿Por qué lo vamos a necesitar? Porque como sabes, estamos viendo lo que es un reportaje. Y en el reportaje, pues una forma de rescatar información es por medio de estas preguntas abiertas y de las preguntas cerradas. Si bien yo te mandé un video la semana pasada un poquito extenso donde hacíamos una entrevista a gente de ahí de tu comunidad, a don Loreto, que pues ya Dios lo tiene en su santa gloria. Y a otras personas que también, a doña Cita, que también nos comparte un poquito acerca de lo que ella conoce. Entonces ahí realizamos una entrevista y, por ejemplo, ahí en esta entrevista solo utilizamos lo que son las preguntas abiertas. Entonces, bueno, te voy a compartir lo que es para profundizar un poquito más. Vimos al inicio, cuando de los exámenes, las pruebas y las guías de autoestudio, ahí también revisamos lo que son las preguntas abiertas y lo que son las preguntas cerradas. También lo revisamos cuando viste lo que es la biografía y la autobiografía, porque si te acuerdas, para preguntar acerca de la vida de otra persona, hiciste preguntas para conocerla si fuiste a entrevistar a alguien de tu familia. Entonces, no es la primera vez en este ciclo escolar que hemos estado revisando esto. Bueno, pues aquí tenemos lo que son las preguntas. Son aquellas interpelaciones, a eso se refiere, o sea, son cuestionamientos, eso se refiere con interpelaciones, que una persona le hace a uno o varios receptores, quiere decir que a una o varias personas con el objeto de obtener alguna información como respuesta. Ahora, yo ya te comentaba anteriormente al inicio del video que, por ejemplo, ahí te mandé un video en el que entrevistábamos a doña Cita y al señor Loreto. Bueno, pues ahí ya son 2 personas a las que estábamos entrevistando y otra señora que no recuerdo su nombre, pero son 3 personas a las que estábamos entrevistando. Ahora, en estos casos se utiliza el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque estamos hablando, nos estamos comunicando de forma oral, así como su nombre lo dice. Entonces, ¿qué característica tienen ya en concreto lo que son las preguntas abiertas? Pues son aquellas que permitan al entrevistador responder lo que desee, ya que no se le imponen opciones entre lo que va a elegir y su respuesta. Como te explicaba, en ese video que te mostré, pues ya se les preguntaba y ellos ampliaban, incluso si te das cuenta el video quedó un poco extenso, que es casi 1 hora me parece que quedó el video. Sin embargo, pues aquí lo que nos quieren dar a conocer pues es esta parte, ¿no? O sea, no se les limitó a si diga sí o diga no, o diga verdadero o falso, no. Se les hacían las preguntas y ellos externaban lo que habían conocido. Entonces, ahorita para el reportaje se recomienda, para redactar tu reportaje, que hagas preguntas abiertas. Si te acuerdas, por ejemplo, cuando vimos lo que es las guías de autoestudio, ahí se recomendaban las preguntas cerradas, porque en un examen por lo general tienes preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, o sí o no. Sin embargo, aquí nos están recomendando el hacer preguntas abiertas. Y algunos ejemplos, cómo se juega el dominó. A ver, aquí te puse unos ejemplos generales. ¿Cuáles fueron algunas de las mejores anécdotas de su viaje a Asia? ¿Qué comidas exóticas probó y no volvería a probar? ¿Cómo define el trabajo en equipo? ¿Qué planes tiene para el año próximo? Ahora, te quiero hacer una aclaración. Por ejemplo, ahí en la entrevista que te mandé la semana pasada, ahí se hacían preguntas como de cómo se fundó Texas, quiénes fueron las primeras personas que fundaron, cómo recibe su nombre. Entonces ahí la persona nos empieza a platicar, ¿verdad? A narrar que pues se sembraba el maíz de Texas y por eso se le llama Texas. Entonces es muy interesante el obtener toda esta información y son preguntas abiertas. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque tú también vas a hacer tu propio reportaje posteriormente, lo vas a redactar en base a lo que vayas obteniendo de información. Ahora, las preguntas cerradas son opciones limitadas para en las preguntas
Y ahí, por ejemplo, la opción puede ser sí o no, verdadero o falso, o de opción múltiple. Estas son las que te comentaba que ya habíamos visto al inicio del ciclo escolar, fue el primerito tema, que son las guías de autoestudio. En la de verdadero y falso también se ocupan para esto, o las de sí o no. Entonces, estas son las preguntas cerradas. Y algunos ejemplos es: ¿conoces a mi hermana? ¿Qué hora es? Ahí es algo muy limitado, o sea, no nos te va a decir la hora. ¿Quieres bailar conmigo? Y tú le contestas sí o no. Todas las palabras agudas llevan tilde, ahí tú vas a contestar si es verdadero o falso. Las palabras graves están acentuadas en la última sílaba y tú ahí contestas si es verdadero o falso. Entonces, estas son preguntas cerradas, no siempre son de opción múltiple. En los videos anteriores vi, o en los ejercicios, más bien en los ejercicios anteriores vi que les fallaba un poquito esto. También cuando responde sí o no, o verdadero o falso, es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque solo son dos opciones, no te dan más opciones, solo son esas dos y no tienes así como de poder ampliar tu respuesta, al menos que diga justifica tu respuesta o amplía. Entonces sí, es una pregunta abierta. Sin embargo, pues aquí pues solamente se contesta sí o no, verdadero o falso, entonces sí, sigue siendo una pregunta cerrada. Y bueno, otra característica que te voy a dar es que en el reportaje, ya cuando tú tienes que escribir, redactar, entonces ya estamos hablando de un lenguaje escrito. Entonces, fíjate bien, ahí voy a retomar lo que es el lenguaje oral. El lenguaje oral es cuando estamos hablando. Y en la entrevista, obviamente vamos a estar utilizando el lenguaje oral. Si tú, por ejemplo, en la entrevista estás anotando las respuestas, entonces estás utilizando el lenguaje oral porque la persona te está contando, y el lenguaje escrito porque tú estás escribiendo las respuestas. Entonces ahí se hace uso de los dos. Por ejemplo, en el reportaje que ya solo vas a redactar, entonces solo ocupas del lenguaje escrito porque ya lo estás escribiendo. Yo también te mandé unos reportajes la semana pasada en los que se hacía por medio del lenguaje oral. ¿Por qué? Porque era una persona que iba grabando y nos va explicando qué es lo que sucede. Entonces ahí ya es el lenguaje oral. Incluso en la entrevista que te mandé de la comunidad de Texas, también fue lenguaje oral, porque al menos que si tú estuviste tomando notas, entonces ya estás utilizando el lenguaje escrito. Bueno, creo que esto está muy claro. El día de mañana vamos a utilizar las que son las preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque vas a ir tú haciendo entrevistas. Ahí te dejé en la actividad para el día de mañana lo que son el ir elaborando tus preguntas. Yo sé que ya te mandé mucha información acerca de la Fundación de Texas, sin embargo creo que todavía hay mucha información que rescatar. Entonces vas a preguntarle a alguien, a un adulto mayor de preferencia. ¿Por qué a los adultos mayores? Porque ellos tienen mucho conocimiento acerca de lo que ha pasado. Entonces le vas a preguntar acerca de qué es o cómo se dio todo esto, lo que es la Fundación de Texas, porque vamos a escribir ahora un reportaje sobre las costumbres, las tradiciones. Ahí también te recomiendo preguntar qué costumbres se viven ahí, qué tradiciones, de qué vive la gente, por ejemplo, que si trabajan en las empresas, que si, yo he visto muchas mamás que hacen lo del tejido de la bolsa, que si son ganaderos, son agricultores. O sea, es muy interesante el poder conocer más o menos cuántas familias viven ahí. O sea, hay mucha información de dónde rescatar acerca de nuestra comunidad. Entonces, al día de mañana vas a hacer preguntas y vas a entrevistar a alguien. Ahí entonces vas a utilizar los dos lenguajes, uno para preguntar, el lenguaje oral, y el lenguaje escrito al momento de tú escribir tus respuestas. Y bueno, chicos, pues estoy al pendiente. Si tienen alguna duda, no duden en marcarme.